Ahora sí, hermano Evelyn, estamos listos. Amén. Gracia, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a un nuevo estudio aquí, continuando el estudio expositivo de la carta a Tesalonicenses, con el tema número 9, el cual va a ser la segunda parte del tema número 8, ¿ya? Que hemos colocado el regreso de Cristo, una esperanza que purifica. Pido en el nombre de Cristo para una abierta para recibir su palabra. Podamos abrir nuestros libros, nuestras Biblias en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, verso 1 al 12. En el anterior estudio habíamos llegado a todo, habíamos abarcado todo el capítulo 3, donde Pablo nos hablaba un poco de cómo tendría que afectar nuestras vidas prácticas, nuestras vidas en nuestras vidas fraternales como hermanos en Cristo, una vida nueva, cómo afecta saber que Cristo viene. Pablo en el capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 1 hasta el 20, hasta el 13, va a hablar de cómo uno cristiano debe conducirse dentro de un grupo de creyentes, ¿no? Cómo la iglesia ha sido levantada por Dios, ha sido perseverada por Dios y también ha sido edificada por Dios, y tanto que la iglesia en Tesalonicenses estaba soportando las pruebas de la tribulación allá en el sector de Macedonia, y Dios constantemente estaba avalando la obra que Pablo había hecho allá en Macedonia, específicamente en la región de Tesalónica, ¿no? Pero ahora Pablo cesaría estas palabras diciendo en el verso 11, capítulo 3, verso 11, diciendo, mas el Dios mismo y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor con todo lo hacemos nosotros, dando al se amen entre hermanos de la fe, los que habían recibido la salvación en Cristo Jesús, ámense. Y esto que sea más, que crezca y que vaya creciendo más, así como nosotros los amamos a ustedes, diría Pablo, ¿no? ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y veíamos ahí también, hablamos un poco del tribunal de Cristo y cómo Pablo está hablando del día del Señor, refiriéndose a distintos eventos. En este caso, cuando ya la venida se concrete y podamos estar delante del tribunal de Cristo y poder ver a nuestros hermanos, recibir los galardones que Dios a través de Cristo nos va a otorgar por servicio dado aquí en la tierra. Pero Pablo en el capítulo 4 va a pasar a una exhortación o a un caminar, pero ya que consiste en cómo conducirse afuera. Pablo en el capítulo 3 les habla, ámense más, todo lo que Dios está haciendo con ustedes, crezcan eso mucho más, pero ahora le va a dar un conector en el capítulo 4, verso 1, diría, por lo demás. Ese término por lo demás del capítulo 4, verso 1, está haciendo una conexión. Y Pablo está diciendo, en la primera parte les hablé del amor entre ustedes fraternal, que se amen, que continúen ahora, yo quiero ir con ustedes, que Dios me pueda encaminar hacia ustedes, sí, ámense. Ahora diría en el capítulo 4, verso 1, por lo demás. ¿Qué es lo demás? Entender que Dios, la obra que hace con el creyente es cambiarlo, hacerlo santo, santificarlo, libertarlo del pecado y de la opresión del pecado, santificarlo y darle la justificación que es en Cristo Jesús. Ahora, eso no solamente queda ahí, sino que esa misma persona creyente, hombre o mujer, ahora vuelve al mundo, pero ya con otra visión. Eso es por lo demás. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús, una vez que hemos aceptado la salvación, Dios nos ama, Dios, somos parte de la familia de Dios, tenemos las promesas en Cristo Jesús, somos coherederos de lo que Cristo recibirá por Dios el Padre, pero eso no se queda ahí. Hay algo más. ¿Cuál? Ser la luz y la sal de este mundo. ¿Y qué es eso? Es una vida práctica de lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Veíamos en los estudios anteriores y decíamos claramente que la vida práctica que Pablo va a hablar desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4 solamente es una evidencia de lo que el creyente ha recibido o ha sido transformado en su interior. Ahora Pablo está diciendo, ahora conduzcase. Por lo demás, ¿en qué manera se van a conducirse? Y va a empezar a hablar hasta el versículo 12. Vamos a leer 4.1. Por lo demás,
hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducirlos y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Pablo está diciendo, mira, a ustedes nosotros les enseñamos cómo agradar a Dios y cómo se tiene que conducir ahora que han sido santificados, apartados por Dios. Han sido ustedes un grupo separado para Dios y por Dios, para que anuncien las virtudes de Dios. Ahora, ustedes tesalonicenses, voy a parafrasear un poco, diría yo, ustedes ya les hemos hablado. Les animo, les animo y conduzcan, que sepan conducirse de la manera en que los enseñé. ¿Para que Para agradar a Dios. Y eso tiene que crecer cada vez más. Es decir, Pablo, todo lo que vamos a ir viendo el día de hoy es que la santificación de un creyente va a ser una evidencia de que Dios ha hecho una obra en tu corazón. La persona, hombre o mujer, que ama a Dios, que profesa tener fe, que profesa haber nacido de nuevo y que tiene un cambio en su vida, va a anhelar santificación, va a anhelar agradar a Dios constantemente. Y nótese que el texto no dice, conduzcanse para agradar a los demás, a los hombres, y mostrar a los demás en nuestra manera de andar, de conducirnos, de vivir, de hablar, de pensar, que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Entonces Pablo está diciendo ahora lo que Dios ha hecho en su interior, refléjenlo en su exterior. ¿Te das de cuenta? Conduzcanse, vivan ahora así. Ya les he hablado, ustedes lo saben, ahora les animo, les ruego, y no solamente esto es para los tesalonicenses, porque esto también es para nosotros hasta el día de hoy. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Les animo, les exhorto, les ruego a ustedes, hermanos en Cristo Jesús, que se conduzcan en esta vida como conviene, agradar al Señor. Y en esto que hagan, abunden, crezcan, háganlo más y más y más. Mira el verso 2 lo que dice. Pero ya sabéis qué instrucciones os dimos, perdón, pero ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Noté ese término, por el Señor. Y dice, nos habla ahí de las instrucciones. Me gustan las otras versiones, si tú lo vas a leer. Ahí, en vez de instrucciones, está colocando reglas. En otra versión te va a salir mandamientos. Y el ejemplo o la finalidad es la misma, que son normas, reglas. ¿Qué dice ahí el texto? Que dimos, no por Pablo, no por Timoteo, no por Silas, esto lo dimos en el Señor. Lo que en el versículo decía, ustedes ya saben, ya les hemos hablado, ya les hemos exhortado. ¿Qué cosa? Esto que les voy a decir, ¿son instrucciones de quién? ¿De Pablo? No, de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, ahí entendemos una cosa. Podemos ver, y alguien puede decir, mira, los mandamientos en el Señor, que un día vamos a hablar, en esta dispensación de la ley, perdón, en esta dispensación de la gracia, los mandamientos son de Cristo. Y vamos a abundar mucho en eso, ¿sabes por qué? Porque Pablo, en la carta a los tesalonicenses, solamente en esta parte, en la segunda carta, el capítulo 5, va a dejar 22 instrucciones, 22 mandamientos que ahorita vamos a leer. Pero quiero que entiendas algo. En el Antiguo Testamento teníamos los 10 mandamientos que eran el decálogo de Dios. ¿No es cierto que de ahí se arraigaban los demás 600 y más mandamientos que por base tenían los 10 mandamientos? Que tristemente hasta el día de hoy mucha gente está diciendo cumplamos los mandamientos y no estamos entendiendo que estamos viviendo o estando en otra dispensación que es la dispensación de la gracia, donde ¿qué rigen? Los 10 mandamientos no, estás rigiendo la ley de Cristo. Recuerda lo que Pablo dijo en Gálatas. No, no es que no estemos sin ley, no es que estamos haciendo lo que queramos. Pablo lo está diciendo aquí claramente. Hay instrucciones, hay ordenanzas, hay mandamientos, hay estatutos. ¿De quién? De Cristo Jesús. ¿Y cuáles son? Enseguida vamos a entrar a eso. Pablo está separando las cosas y siempre se nos ha mandado a eso. Ahora tú tienes que entender algo de aquellos que siempre dicen que los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, según Pablo en Romanos 6, Romanos 5 también, solamente eran ¿qué cosa? Eran débiles por causa de nuestra carne. Los 10 mandamientos eran nuestro ayo, dice Gálatas, que nos estaban acercando al verdadero Salvador. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Es como que los 10 mandamientos solamente era una figura de que nos decía, ven, tú eres pecador, necesitas de un Salvador.
No los 10 mandamientos era para darnos salvación, porque nunca fue por obra de ley, sino que los 10 mandamientos o la ordenanza o la ley mosaica era un ayo, era nuestra nodriza que nos llevaba a decir, eres pecador. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 diría, la ley, por causa, perdón, por causa de la carne, por causa de mi carne, por causa del pecado que mora en mí, la ley, tomando ocasión, me mató. ¿Te das de cuenta? Me mató, me hizo ver qué es lo que soy, que somos pecadores y necesitamos un Salvador. En este caso, cuando el Pablo utiliza las instrucciones, las ordenanzas, y qué triste que algunos que radican mucho o enfatizan mucho en los 10 mandamientos, en el decálogo de la ley mosaica, no vean las instrucciones de las cartas paulinas o de las cartas eclesiásticas, que ya claramente son para la iglesia, y tenemos muchas instrucciones. Y alguien dice, pero es que ustedes están anulando la ley mosaica, los 10 mandamientos, entonces vivamos como queramos, ¿no? No es que vivamos como queramos, también tenemos ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? Hay cantidad. Solamente en este versículo, mira, yo quiero que vayamos al capítulo siguiente y veamos 22 instrucciones que Pablo está dejando a la iglesia en Tesalonicenses, nada más de Tesalonicenses. Y escucha, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 al 22. ¿Ya? Verso 14 al 22. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 al 22. No sé si alguna hermana o hermano está ahí con su Biblia. ¿Podría ayudarme con la lectura? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 al 22. Y para lo que vaya a ir leyendo, quiero que escuches. Esto son ordenanzas. Esto no es un favor. Esto es el mandamiento. Y en la ley, la que estamos. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Pablo dijo, os exhortamos, ya dimos las instrucciones. ¿De quién? De Cristo. ¿Cuáles son? Escucharemos parte de ella. ¿Alguien lo tiene? Primera Tesalonicenses 5, 14 al 22. A ver, alguien que esté con su Biblia ahí. Amén, hermano. Dice Amén. la palabra del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Amén. Cuando a veces conversamos con personas, las cuales tenemos la postura nosotros de que estamos en el tiempo de la dispensación, pero no es para decir que estamos sin ley, que hagamos lo que queramos, que al final Dios nos ama y nos perdona. No, Cristo nos dio instrucciones. Y si tú Amén. vas a leer solamente Tesalonicenses, los 22 mandamientos que aquí Pablo está dejando, que son ordenanzas, que ya escuchó a la iglesia tesalónica, por algo le dice, y usted ya sabe, ya les dije. Y Pablo en la segunda carta, en la capítulo 5 va a recalcar de esa lista, y solamente parte de ella. Hermano, tú tienes que entender una cosa. Cuando Pablo enseña algo de doctrina en las primeras 1, 2, 3 capítulos, los últimos capítulos siempre lo va a llevar a lo práctico. Pablo lo va a decir, esto ahora les he enseñado, ahora vivan así. Pasó eso con Efesios, con Corinto, con Colosenses también, siempre se lo lleva a lo práctico, porque es para cambiar nuestras vidas. No es que estamos sin ley, estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Y si tú te das de cuenta, mira, es más radical. Y dice, mira, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, paciencia. Mira que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, es una ordenanza. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar es una ordenanza también. Dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que dar gracias de todo. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y qué más? Abstenerse de toda especie de mal. Y alguien puede decir, pero si comparamos los 10 mandamientos, no robarás, no gustarás, no mirarás a la mujer de tu prójimo, todo eso es difícil de cumplir. Incluso Pedro en Hechos 15 va a decir, mira,
No podemos colocar un yugo, el yugo de la ley, en los gentiles, porque ni nuestros padres ni nosotros somos la ley. Nadie puede cumplir toda la ley. Es los 10 mandamientos no se pueden cumplir. Nadie cumplió la cabalidad. ¿Por qué? Porque no se puede, porque por culpa de la carne. No es porque la ley sea mala, porque la ley es de Dios. Pablo dice en Romanos 6, si no me equivoco, 8, que la ley es débil, pero por causa de nuestra carne. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa a faltar contra la ley. Y la pregunta es, pero hermano, si no podemos cumplir, amar a tu prójimo, no desear las cosas de tu prójimo, no hurtar las cosas de tu prójimo, ¿cómo Dios piensa ahora que vamos a cumplir, orad sin cesar, no apartéis de lo malo, abstenerse de lo malo, estar siempre gozosos, orad sin cesar, no pagar mal con mal? ¿Cómo piensa que yo voy a hacer eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a dar la capacidad. Lo que en el tiempo de la ley no se podía hacer por causa de esta carne pecadora, contaminada, corrompida, ahora como nueva criatura sí lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y mira lo que Pablo va a decir en Romanos, volvamos al texto de hoy, capítulo 4 de Tesalonicenses, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Pero acaso cumpliendo la ley mosaica no se podía hallar santificación? La respuesta es sí. ¿Pero podía alguien cumplirla? No. ¿Por qué crees que había ritos constantemente? Ahora, ¿cuál dice que es para nosotros la voluntad? También es la santificación. ¿Y los mandamientos cuáles son? Ya te lo dije, y más adelante vamos a ver un poco más de ello. Y la pregunta continúa. Pero Dios, si el pueblo de Israel, teniendo a Abraham, teniendo los patriarcas, teniendo los pactos, hablando contigo, teniendo los templos, no pudieron cumplir los preceptos que tú les diste a ellos, ¿cómo piensas que ahora vamos a cumplir los preceptos de Cristo que son más altos? ¿Por qué son más altos? Porque él mismo dijo, habéis oído en la ley que os dijo que cualquiera que comete adulterio es un pecador, mas yo os digo que cualquier hombre que mira a una mujer ya ha cometido adulterio. En la ley dice no matarás, pero yo digo que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¡Wow! Los mandamientos de Dios, de Cristo en este caso, son más elevados. Y la pregunta continúa, Dios, ¿cómo tú a nosotros nos pides esto? Porque el texto dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sabes por qué? Lo dimos la respuesta. Porque Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Tú no puedes vivir una vida santa si no tienes el Espíritu Santo. Quiero que entendamos esta parte. El problema más grande para cumplir la ley mosaica, para ser santificado delante de Dios, para ser bendecido delante de Dios, ¿cuál era nuestra carne? La carne pecadora. Ahora, en Cristo Jesús, ¿sabe por qué lo podemos hacer? Porque está dando esta ordenanza a los tesalonicenses y también para nosotros. Número uno, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros y nos capacita, nos empodera para cumplir la voluntad de Dios, cosa que no se podía hacer antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no moraba como ahora mora en esta dispensación en nosotros y no se va. Número dos, ¿cuál era el problema? La carne. La carne era el problema. Pero ahora nosotros hemos muerto a la carne. Hemos muerto a la carne. Y mira que quiero que vayamos a Gálatas, Gálatas capítulo 5. Escucha lo que dice Gálatas, ahí atrásito. Marca con algo tesalonicenses que vamos a estar volviendo ahí. Gálatas capítulo 5, que ahí nos va a hablar del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25. Permítanmelo leerlo a mí. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Saben que por el contexto Pablo está haciendo una diferencia abismal entre lo que produce la carne y los frutos del Espíritu Santo. Y en esta parte va a hablar del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Es amor, es gozo, es paciencia. ¿Y qué dijo Pablo en Tesalonicenses 5? Sedientes unos con otros, no paguéis mal con mal, mal por mal, tenéis gozo siempre, estad siempre gozosos. ¿Y quién produce eso? No, el ser humano no. No es que un día me levanto y digo, hoy día tengo ganas de ser santo, ¿sí? Ya, hoy día voy a practicar la paciencia. Tú no puedes, tú no puedes. Si no es por el Espíritu Santo, tú no vas a poder. ¿Por qué? Porque estos frutos no son tuyos, tampoco son de la carne, más de quién. El Espíritu Santo te empodera, te capacita. ¿Para qué?
para cumplir, para dar frutos en la santificación que Dios establece para la vida del creyente. ¿Estás entendiendo? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escucha esta parte, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Cuál es el problema en la ley? La carne. La carne. El pecado que mora en mí, lo llamaría Pablo. Los miembros, la carne. Ese es el problema más grande. Pero para el creyente que ha nacido de nuevo, número dos, mira cómo Dios nos capacita. Número uno, nos da el Espíritu Santo para que Él obre el proceso de santificación. Él dé frutos en nuestras vidas. Él nos transforma a la semejanza de su Hijo Jesucristo, Romanos capítulo 8. Y no solamente eso, Dios sabe que el problema es nuestra carne, que tiene deseos, que tiene pasiones. ¿Cuáles pasiones? Las pasiones que el verso antes dijo. Vamos a leer para que se refresquemos la memoria. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí como que conmigo adulterio no, fornicación no, inmundicia no. Pero continuamos. Enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, peleas, pleitos. Creo que ahí ya nos estamos identificando. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿El problema cuál es? La carne. ¿Qué es lo que quiere la carne? Todo lo que hemos leído. Ahora, Dios en la vida del creyente hace dos cosas. Número uno, le da el Espíritu Santo para que more en nosotros, seamos templo del Espíritu Santo. Y número dos, la carne ha sido crucificada. Porque escucha lo que dice el verso 24. Pero los que son de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, somos de Cristo, ¿qué dice? Irán en un futuro, en un futuro lejano, está hablando en un pasado, presente, futuro, han crucificado. Han crucificado, ¿qué cosa? La carne. ¿Y qué? Sus pasiones y deseos. Ahora, aquí alguien puede decir, pero hermano, este texto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice, han crucificado. Pero yo sigo ahí con mi contienda, a veces con mis celos, a veces con mi ira. Y como alguien dice, no, es como el texto de Primera Juan dice, los que practican el pecado, los que hacen pecado son de Satanás. Pero yo peco y hay veces como que esa contradicción. Y tienes que entender una cosa, tanto Juan como Gálatas, cuando dice aquí, los que son de Cristo han crucificado. Esa carne pecadora que quería pecar, que quería hacer esto, que se airaba, que tenía celos, que tenía ira, que tenía contienda, etcétera, 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 ya murió. ¿Dónde murió? Con Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquí está hablando, no que nunca vamos a dejar de pecar, o nunca vamos a pecar, sino en un sentido práctico, porque ¿cómo acaban las obras de la carne? Y los que practican tales cosas. Por lo tanto, ahí en el verso 25 está diciendo, ustedes ese amor, ese deseo de practicar, de hacer lo que tenían antes, ya no lo tienen más. Como diría primero Juan, ¿por qué? Porque tenemos la unción del santo. ¿Te estás entendiendo? Entonces, la carne, que era un problema, porque era caída y no y también ordenanzas en Cristo ahora, porque no puedes, Romanos capítulo 8, no puede ni se puede sujetar a ella. Cristo la clavó en la cruz, la clavó. Tú tienes que entender eso. ¿Qué dice el texto? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Mira lo que dice el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vida práctica. ¿Qué era nuestra práctica antes? Sin Cristo. Enojos, contiendas, hechicerías, enemistades. Me hacían algo, debo ver mal con mal. ¿Por qué? Ojo por ojo, diente por diente. Esa era la frase, ¿sí o no? Pero pedite disculpas, pedite perdón. No, 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 yo no me voy a pedir perdón porque el que se pida perdón primero. Yo no lo ofendí. Ahora ya no somos así. Ya no pagamos mal con mal, sino pagamos al mal con el bien, ¿sí o no? Es lo que dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, lo que habíamos leído. ¿Cómo se puede hacer eso? Tú no puedes. Dios nos capacita para hacer eso. ¿Ya? Por eso ahí dice el texto, mira, la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. Y no es que Dios no está pidiendo algo imposible, porque Dios nos capacita incluso para eso, valga la redundancia.
Qué increíble. Entonces, ahí estamos viendo la voluntad de Dios. Volvemos al capítulo 4 de la primera carta. Mira, santificación, ¿qué? Que os apartéis de la fornicación. Y aquí enseguida va a hablar Pablo acerca del mandamiento del matrimonio, ¿no? De cómo una persona debe llevarse con su esposa y cómo debe conducirse el matrimonio también. Pero antes, quiero que leamos Romanos, Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, ¿ya? Romanos capítulo 8, ahí ve con tu Biblia corriendo. Romanos capítulo 8, verso 5. La palabra de Dios dice así, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y hemos visto en Gálatas cómo es lo que piensan. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escucha esta parte. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede, no se puede. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede cumplir la ley de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque vive en la carne. Aún esa carne no ha sido crucificada en la cruz de Cristo tampoco. Tampoco ha recibido el nuevo nacimiento. No puede. Ahora tú tienes que entender que antes de alguien decirle, ve, congrégate, ve y ora, porque a veces somos tan superficiales que alguien viene y nos dice, como alguien me dijo una vez, tú eres hermano, ¿no ve? Entonces, házmelo una oracioncita, por favor, una pequeña oración. Y a veces por amor tenemos que decir, yo no puedo hacer eso porque no tengo un Diosecito, no tengo un Dios pequeñito, no puedo oracioncita. Y a veces tan, pero tan tranquilo, tan suave que decimos, tú eres pecador, la persona sabe que es pecadora, pero aún dice, mira, tengo un problema, quiero un trabajo y me lo puedes orar. Y nosotros hemos cambiado, ¿no? Ah, te lo voy a orar, ¿cómo te llamas? No. ¿Qué dice el texto ahí? Los que viven en la carne, los que piensan en la carne, no se pueden sujetar a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque, número uno, no han nacido de nuevo, no tienen Espíritu Santo. Número dos, porque siguen viviendo en esa carne. Por lo tanto, cuando alguien te venga y te diga, y tú sabes que esa persona no ha recibido a Cristo, no es un creyente, no es de la fe, y venga y te diga, a ver, tú que eres hermano, óramelo, o hazme esto, o pídeme al Señor por esto. Antes, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que decirle su condición y su posición delante de Dios. Tú no puedes pedir algo. Por eso alguien me decía, ya, capaz no voy a la iglesia, capaz no tengo mi Biblia, capaz no sé mucho de esas cosas, pero una cosa sé, que yo me oro cada mañana. ¿Me has escuchado eso? Yo me oro. Salgo de la casa, me estoy orando. Al almuerzo, me estoy orando. A ver, ¿tú piensas que tu oración te acerca al Padre? ¿Tu oración te va a dar salvación? No, lo que te da salvación es creer en el nombre, en el nombre que es sobre todo nombre que es Cristo Jesús y vivir para Cristo. De ahí que son las instrucciones, y ahí te lo vamos más adelante, porque no se puede, y quiero que nos adelantemos un poco a eso. Mira, ahí, en Tesalonicenses, lo que estamos estudiando el día de hoy, escucha lo que dice el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no, vamos al eh, 8, perdón, 8. Así que el que desecha esto, o sea, todo lo que Dios está aconsejando en la santidad, no desecha al hombre, porque no es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Cristo, sino a Dios. Te das cuenta, te está desechando a Dios a no cumplir los mandamientos, que también nos dio, ahí está, su Espíritu Santo, hablando al creyente. Está hablando al creyente y le está diciendo, cualquier creyente que no quiera cumplir, ¿qué cumplir? Amemos unos a otros, agradezcamos a Dios en todo momento, orad sin cesar, apartarnos de la fornicación, de la inmundicia, todas esas instrucciones. No me estás rechazando a mí, diría Pablo, estás rechazando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque son instrucciones de Dios. ¿Te das de cuenta? Y Él nos dio el Espíritu Santo, cosa que no podamos decir, es que no puedo. No es que no puedes, es que no, tú no quieres. Porque el Espíritu Santo está constantemente queriendo llevar a la santificación, pero nosotros somos los que colocamos, como alguien diría, ¿no?
A veces le damos conducción a la carne para que conduzca nuestras vidas y dejamos a un costado al Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo tiene que estar constantemente en control de nuestras vidas. Ahora, si nosotros, los creyentes, constantemente estamos, el texto dice que nos dio el Espíritu Santo, imagínate aquel que no tiene ni el Espíritu Santo, no puede. Romanos es claro, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemistad contra Dios. Entiende eso. Y una vez me dijo alguien que tenía el vicio de la bebida y creo que estaba pasando un momento mal económico. Y me dice, ¿sabes qué? Que yo quisiera que oremos al Señor, me voy a orar harto, me voy a orar para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me dé un trabajo porque necesito el trabajo, pero esa persona era adicta a la bebida. Y el texto está diciendo lo siguiente, mira, los que viven en la carne, ¿y qué decías Galatas en capítulo 5? Borrachos, maldicientes, fornicarios, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso para Dios? ¿Dios lo tolera? No, Dios es algo que no tolera, es una enemistad contra Dios. Los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo uno que está enemigo contra Dios puede pensar que Dios le va a dar favores? Es más, la salvación incluso, creerse salvo, no se puede, porque no puede cumplir la ley de Dios. Tampoco la entiende, como de Corintios capítulo 2, si no me equivoco. El hombre natural, ¿no? Pero no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ahí está. Y los que viven según la carne, subraya eso, no pueden agradar a Dios. No se puede. Por eso constantemente Pablo está diciendo, despojados del viejo hombre, despojados de sus vicios, que ustedes antes hacían esas cosas, ustedes ya no son así, son, como ya para en Efesios, vístanse como hijos de luz, no como hijos en tinieblas, como hijos de luz. ¿Por qué? Porque han nacido de la luz. ¿Podemos? Claro que podemos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y nuestra carne ha sido abolida en la cruz de Cristo. Quiero que saltemos al 10. Pero si Cristo está en vosotros, ahí está. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y eso me alegra, hermano. ¿Sabes por qué? Porque, perdón, el texto está diciendo lo siguiente. Cuando somos nacidos de nuevo, Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo está acá dentro de nosotros. Pero Pablo está diciendo algo claro. La carne está totalmente contaminada. La carne no tiene solución. Tu carne va a envejecer y si lleva el hombre viejo va a estar ahí constantemente como que insistiéndote a hacer malas cosas. ¿Por qué? Porque la carne está muerta, dice Pablo. Pero algo hermoso, dice, eh, más el espíritu, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma, vive a causa de la justicia. Me acuerda mucho esto a lo que pasó en Quinto, en el caso de ese hombre, de un joven que se metió, creo, con la mujer de su esposo, si no me equivoco, y dice Pablo, tal acción no se cuente ni a la iglesia, ni siquiera los gentiles hacen estas cosas, expúlsenlo, bótenlo, porque ese joven no se había arrepentido, estaba viviendo una práctica pecaminosa, ¿te acuerdas de esa parte? Pero ahí la conclusión de Pablo es, expúlsenlo, cosa que su cuerpo sea entregado a Satanás, pero el día de Cristo su espíritu sea vivificado. ¿Ese hermano era salvo? Sí, era salvo. Era un hombre que había creído en Cristo y Pablo lo sabe. Está hablando aquí lo mismo. Esta carne está venida al pecado. No tiene solución. Pero lo que realmente importa, lo que ha sido justificado es nuestra alma, nuestro espíritu. Y Pablo diría más adelante, porque verso 14, verso 13, perdón, porque si vivís en conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu, ahí está, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es que no se puede cumplir la ordenanza de Cristo, en este caso, las instrucciones que Pablo está dando en Tesalónica, no se puede si no hemos nacido de nuevo. Ahora, hacer morir este viejo pecado o esta vieja manera de vivir, ¿se puede? Sí, porque ahí dice el texto, más por el espíritu, no por la más fuerza voluntad que tenga, no porque sea muy fuerte de pensamiento, voy a trabajar mi mente, no, no se puede. ¿Cómo se puede hacer morir las obras de la carne? Por el espíritu, que ya Dios nos ha dado a nosotros. Por eso el mandamiento de Tesalonicenses, ¿cuál es? La voluntad de Dios es vuestra santificación, porque Él nos ha equipado para cumplir eso. ¿Ya? Verso 4. Porque cada uno de vos, perdón, que cada uno de vosotros, cuando habla de la fornicación, cada uno de vosotros sepa tener
su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. En el versículo 4, verso 5, Pablo está hablando un poco de la pureza que tiene que ver dentro de la familia, en este caso del hombre y la mujer que ya son casados, porque recordaremos el contexto que Pablo estaba en un lugar llamado Macedonia, donde había mayormente mucha influencia de muchos sectores, de muchos pueblos que habían llegado. Y recordemos que era una ciudad muy idólatra. No solamente había eh, riqueza para el comercio, sino también que venían muchas personas de afuera con otro tipo de pensamientos. Recordemos que para la época de los romanos, antecediendo a los griegos, antes los griegos tenían costumbres muy, pero muy en el sentido sexual. Ya si usted puede leer la historia, había, pero mucho desorden sexual. Y Pablo también sabía todo eso de donde estaban saliendo los tesalonicenses. Y Pablo va a hacer una exhortación también. Vivan en pureza, vivan, cada uno que uno sepa tener su propia esposa y, y vivan y ocúpese de la santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles, pasiones desordenadas. Sepan conducirse dignamente en medio de este mundo tan, pero tan diferente. Y tristemente el día de hoy, la juventud se ha corrompido tanto que ya el matrimonio no se ve como algo esperado, como algo soñado, como algo que te puede llenar, sino no lo ven ya como el matrimonio, la gente ya no ni quiere casarse, está dándose la unión libre, ¿no? Ya no ven el matrimonio como un acto de amor. Mayormente hoy los jóvenes en todo el país, mayormente aquí en Latinoamérica, eh, se han dado la libertad del sexo, ¿sí o no? Es una triste realidad. Vemos menores en los colegios, en los institutos de 10, 15, 14 años que ya salen embarazadas porque tienen un desorden en lo que se implica lo que son las relaciones sexuales. Hay un desorden total. Y aquí dice Pablo, ¿qué están siguiendo? Unas pasiones desordenadas. ¿Y de dónde viene eso? Del fruto de la carne. Pablo está diciendo, mira, hay mucha gente que se corrompe con el sexo, con los vicios, con las drogas, con todo lo que se ha visto allá en Tesalónica, pero ustedes ya no sean eso. Y lo pueden hacer porque el Espíritu Santo que estaba en ustedes les va a llevar a la santificación. Y sepan conducirse, no solamente afuera, sino también dentro de su hogar. Y en su hogar mismo, como familia, cada uno de ustedes tenga todo eso, sepa dirigirse en santidad y honor. Hoy, en un mundo donde es normal, ya se ha vuelto normal tener eh, un amante, un varón o mujer, sea, que el hombre que dice, mira, tengo mi mujer, pero tengo también por aquí, tengo otra amiga por acá, y entre los hombres eso es, wow, este es un campeón, este tiene y este hace. Cuando la gente está llamando a lo malo bueno, como ya el proverbio, está llamando a lo malo bueno, tener amantes, no respetar a su esposa ya es normal. Se ha perdido mucho, pero mucho la moralidad en este mundo. Y Pablo está exhortando, en este mundo inmoral, ustedes vivan de una manera santa y digna, agradando al Señor en todo. Y eso es la voluntad que deberíamos esperar. Tenemos que enseñar a los jóvenes hoy en los cultos también a que el matrimonio está vigente, a que Dios creó el matrimonio, el amor, de una manera digna, santa. Tú que eres papá, que eres mamá, tienes que empezar a hablar acerca de la familia, porque sabes que tus hijos algún día van a tomar sus propias decisiones y tienes que enseñarles la voluntad de Dios en el matrimonio o para una persona. No nos preocupe, no nos dejemos influenciar por el mundo, no dejemos, perdón, que el mundo influencie a nuestros hijos a través de sus músicas, de sus videos, de las redes sociales. Empecemos nosotros a influenciar a nuestros hijos por la palabra de Dios, cómo Dios estipuló el orden. No es que Dios no creó el sexo, claro, creo que las relaciones fue creada por Dios, pero de una manera pura y santa, no como hoy la han tergiversado tanto, no solamente las redes, sino también toda la cosmovisión que el mundo está teniendo a través de las influencias de las redes sociales y incluso de la música. Hay que tener mucho cuidado y Pablo estaba haciendo una exhortación dentro de la familia también. Diría, no hay pasiones de concupiscencia, ¿cómo quién? Como los gentiles. ¿Por qué hacen eso? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. El otro día un amigo me decía, ¿no? Estamos
había una fiesta, que si no me equivoco, y decía, veíamos la noticia acá en Bolivia y veíamos que había mucho asalto. Aquí en Bolivia se han incrementado los asaltos, los atracos, que ya por un celular te están robando, ¿no? Están apuñalando, te están andando incluso con armas, cuchillo y todas las armas blancas. Y él me decía, pero yo tengo una fiesta tal día y me he preparado tanto para eso. Ah, ya sé qué voy a hacer. Hablábamos de eso, de lo que está pasando con la inseguridad acá en mi país. Y él me decía, pero antes de ir, decía, ¿no? Antes de ir, voy a orar al Señor para que me proteja. Dice el refrán, ¿no? ¿Cómo es el refrán? Si esa palabra que los utilizan es, si salgo de mi casa y estoy saliendo con Dios, si no vuelvo es que me fui con Él. Eso decía él, ¿no? Es increíble a veces la ignorancia de la gente porque no conoce a Dios. A Dios no tolera el pecado. Y mira lo que dice aquí, los que hacen esas cosas, los que andan en pasiones desordenadas, siguiendo la carne, los deseos de la carne, no conocen a Dios. ¿Te das de cuenta? ¿Y cómo tú puedes orar a alguien que ni conoces? Nos falta mucho. Hay que mucho capacitar a la gente de quién es Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que hace y cuál es su voluntad. ¿No es cierto? Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Aquí está la santificación, ¿no? Y dice ahí que ninguno agravie, y va a hablar acerca del compañerismo, ninguno agravie ni engaña nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado antes, ¿no? Entonces aquí Pablo va a hablar un poco ya de lo que es el compañerismo. Y esto lo vamos a llevar mucho a lo aplicativo, ¿sabes por qué? Porque el día de hoy, lo decía también esto al empezar, esto también es para nosotros. No solamente hay de que nos ocupemos de una manera santa y piadosamente en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, según la voluntad de Dios y agradando al Señor siempre, sino aquí también nos habla de un compañerismo, de una conducta, de una moralidad que debemos tener, de una buena conciencia, como diría el apóstol Pedro, vivan de una manera santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que Dios está viniendo pronto. Entonces, siempre nos está llamando a la conciencia. Y dentro de nosotros también eso, vivir de una manera consciente. Por ejemplo, más adelante va a decir, trabajen, ocúpense de los suyos. Y aquí dice, no agravien, no tengan conflictos con nadie. Y el conflicto más grande que a veces he visto dentro de las congregaciones o dentro de grupos de hermanos seculares como también de hermanos en la fe es el tema siempre económico, ¿no? Siempre el tema del dinero. Entonces, ahí hay mucho conflicto. Entonces, a veces de nosotros como creyentes hacemos mal, porque he escuchado casos, hermano, de que un hermano, por ejemplo, se presta de un hermano, de alguien, de un vecino, y no le paga. Y dice, mira, así son los hermanos que no pagan. Entonces, Pablo, por eso, no se agravien, no traten de buscar cualquier cosa, incluso en Romanos capítulo 13 si no me equivoco, Pablo cuando está hablando de las leyes, de que sigamos a nuestros mandatarios y todo eso. Pablo, mira lo que va a decir, mejor lo vamos a leer, te lo voy a leer porque esto ya va a hablar a los mismos creyentes. Y dice en el capítulo 13 de Romanos, mira esta ordenanza también, Romanos capítulo 13, verso 7, Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Ahí está. La palabra del Señor dice así. Pagad a todos los que debéis, por si acaso está hablando a creyentes, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis, esto es un mandamiento por si acaso, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En este se sentencia o se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí claramente Pablo dice, mira, traten de llevarse bien, no traten de inmiscuirse en las cosas de los demás. Por eso Pablo va a decir más adelante, trabajen, ocúpense de lo propio suyo, no traten de depender mucho de otros, porque eso a la final siempre resulta mal, a veces acaba en agravio. Tristemente hoy a veces estamos tan sumergidos en las deudas que prestamos de allá, prestamos del otro, incluso a veces es triste porque a veces yo me ponía triste porque me llamaba una hermana de que hace tiempo que no le veía
Y qué lindo sería, ¿no? Que una hermana te llame y diga, hermano, ¿cómo están estudiando? ¿Qué están haciendo? Les vendrá a visitar, pero te llama y dice, hermano, necesito dinero. A veces ocuparnos tanto de la carne, hermanos, afecta. Pablo está dando aquí normas de conducta, escucha, normas de conducta, cómo conducirnos afuera. Tratemos siempre de evitar el mayor tipo de problemas. Si ustedes saben muy bien que el problema más grande es el dinero. Y a veces buscamos el tipo de salidas. ¿Te das de cuenta? Entonces Pablo dice, no, no traten de agraviarse de ninguna otra manera a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador. No, no traten de aprovecharse de los demás. Sean conscientes, vivan conscientemente. Yo creo que tú sabes esa palabra. Conscientemente haz lo bueno. No engañes, ni cambio, ni el pasaje, no. No engañes a nada. Vive correctamente en tu trabajo, a lo que te dediques, tu negocio, hazlo correctamente. Aquí, por ejemplo, en mi país, mucho comercio hay, yo sé que hay hermanas ahí que a veces por ganarse un poquito más, elevamos el precio. Y aunque él dirá, pero me he hecho una buena venta, pero ¿cómo está la conciencia? Tal vez tú que tienes un negocio, te dedicas a algo, yo te animo y según la palabra de Dios, que vivas conscientemente, que hagas tu trabajo honestamente y conscientemente, así tal cual se dirigió Daniel amando de tres reinos. En ningún momento él faltó a ningún reino, no se aprovechó de ninguno, hizo correctamente, porque eso es andar honradamente, conscientemente, agradando a Dios. ¿Ya? Entonces ahí dice, porque el Señor es vengador de todo esto. No es que hermano, mira, tengo un negocio y esto que he agarrado yo lo voy a vender a más. Es que soy inteligente, no. Si tú eres hermano en Cristo, si tú has aceptado a Cristo y tú has cambiado por el Evangelio, tú no vas a hacer eso, porque hay una conciencia que te va a remorder. Y el Espíritu Santo constantemente te va a estar acusando de que has hecho mal. Antes sí, puede ser, esto que he hecho es adquirido así, yo lo voy a vender más. Por esta parte voy a aprovecharme de los demás. No, ahora conscientemente porque el Señor es vengador. Tú te creerás bueno, pero Dios te está viendo desde arriba. Tengan mucho cuidado, dice Pablo, y esto es una advertencia. Tengan mucho cuidado porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho, y te explicamos. Mucho cuidado. 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Muchas personas el día de hoy no sé quién, no quieren vivir para Cristo, en testificar para Cristo, cumplir la gran comisión, congregarse, discipularse, no quieren. ¿Qué quieren? Solamente en mi casa me oro, solamente a Dios creo. Pero la Biblia constantemente eso va a rechazar. ¿Sabes por qué? Porque dice, mira, Jesús me lo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, y el que rechaza mis mandamientos, pues no me ama. Y el texto está diciendo eso. Aquel que rechace estas instrucciones, está rechazando no a mí, sino a Dios. Yo creo que te va a tocar hablar, o si te ha tocado, lo vas a compartir conmigo. Cuando yo he podido hablar con mis compañeros acerca de Dios y acerca de la salvación, y no puedo evitar yo como creyente hablarles la verdad, y muchas veces y lo he enseñado, es decir, tengo que decir lo que realmente esa persona es delante del Señor, por más buena que sea, porque yo sé que tú en tu trabajo, en tu universidad, en tu comunidad, sé que conoces personas buenas, ¿sí o no? Hay personas buenas que viven su vida conscientemente, trabajan, son honradas, ¿sí o no? Sí. Y a veces yo pienso, esta persona puede ser tan buen cristiano por su comportamiento, pero no lo son, no son creyentes, solamente viven una vida moralmente buena, según ellos. Y estas personas, mayoría creen en Dios, sí, creo en Dios, sí, me persino, oro, son católicos, etcétera, pero tienen un razonamiento que ellos sí creen en Dios, creo en Dios. Yo le decía, pero tú eres pecador, tú necesitas nacer de nuevo. No es solamente creer en Cristo, sino es confiar en Cristo, vivir por Cristo, obedecer a Cristo, andar como Cristo anduvo. Todo eso implica confiar ciegamente en Cristo, depender ciegamente de Cristo. Todo eso implica creer en Cristo, tener fe. Y él me decía, no, es que ustedes así lo interpretan.
La religión, como quiera, ya dice a su Dios, no, yo voy a creer como yo pienso, y yo creo que Dios me ama, yo le oro, incluso me levanto a las 3 de la mañana, así me decían, ¿no? Oro, yo sé que a veces te van a tocar personas así, pero mira, aquella persona que dice, no, 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 así usted, esto es lo que tú me estás diciendo, así me decía, ¿no? Arrepentimiento, orar y congregarse, vivir para el Señor, eso es lo que tú me estás diciendo. Y él me decía de esta manera, ¿no? O sea que ustedes nomás tienen derecho al cielo, los que se congregan, los que oran, los que cantan, los que alaban, los que predican en la calle, no sé, ustedes tienen solamente derecho para el cielo y nosotros no. Yo en ningún momento te dije eso, le digo. Todos tenemos derecho al cielo, todos tenemos derecho al cielo y todos podemos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Pero Dios ha dado las instrucciones para eso. No, no es que nosotros vamos a colocarnos en medio para nuestra salvación. Yo quiero ser salvo a esta manera. No puede ser así porque Dios ha dado instrucciones de cómo una persona puede ser salva. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús constantemente y después una vida santificada para el Señor, como aquí lo estamos viendo. Ahora dice ahí el texto, mira, y el que dice, no, eso sí que no creo, pero creo en Dios, me oro, ¿qué está haciendo? Estás desechando a Dios. Tú no puedes decir amo a Dios y desechar las instrucciones de Dios. No sé si me estoy dejando entender. Cualquier persona que diga, que piense, o tú que estás escuchando, que pienses, ya, no voy a apartar un poco de la borrachera, un poco de las... No, 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 no voy a apartar, no, no voy a ser tan santo. Pero sí voy a confiar en Dios, creer en Dios. No, ¿por qué dice el texto? Porque los que desechan esto, ¿cuál es esto? Las instrucciones que está dando Dios, no Pablo, ¿qué están haciendo? Están desechando a Dios mismo. ¿Te das de cuenta? Entonces, no es que nosotros digamos o te digamos a ti, arrepiéntete, confiesa a Dios por tus pecados. ¿Qué no lo ves que estás muerto en delitos y pecados? ¿Qué no lo ves que necesitas de un Salvador? Necesitas congregarte, necesitas bautizarte, necesitas tener vida congregacional y después de eso discipularte, amar al Señor, dejar todo esto, trabajar por las cosas de arriba, dejar de trabajar por lo que se pierde, por lo que se desvanece, sino que ahora tienes que trabajar por lo que a vida eterna permanece. No te lo digo yo, te lo dice Dios. Y si tú niegas eso, no solamente estás negando los reglamentos de Dios, sino a Dios mismo porque Dios instituyó, colocó las reglas, los mandamientos, los designios para llegar a Él. Nosotros no podemos inventarnos un camino a Dios. Él ya nos dio el camino. ¿Cuál? Cristo Jesús. ¿Te das de cuenta? Entonces ahí está clarito, claro. Más claro que el agua, no hay. ¿Están desechando a quién? A Dios. Que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido. Esto es interesante, hermano. Porque Pablo está hablando ya aquí de un amor fraternal entre hermanos creyentes. Y dice, no, no tengo necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Dios les ha enseñado, dice. Y la pregunta es, a ver, aquí medio que como está confuso las cosas. ¿Cómo es que Dios les ha enseñado el amor, amarse unos a otros? Y alguien diría, ya sé, es que han leído la palabra. Podría ser en nuestro tiempo, sí, leyendo la palabra, pero recuerda que ellos no tenían la Biblia, no tenían el canon. Pablo era el que estaba predicando, pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios les enseñó a amarse unos a otros? Tampoco Pablo dice aquí, yo ya les dije, no, dice, porque, eh, porque habéis aprendido vosotros mismos de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Perdón. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahora, recordaremos que en los primeros estudios hemos visto acerca del trabajo de amor. Y todo lo que mueve eso es el amor a Dios. Y ese amor a Dios se va a reflejar en el amor hacia los demás, hacia los hermanos, incluso a la unidad. Recordemos de las tres gracias, la fe, la esperanza y el amor.
Pablo en Corintios diría que más grande que eso es el amor. Lo que une es el amor. Y constantemente ella te va a hablar de que la unidad siempre se hace en un amor fraternal. Amaos unos a otros. Jesús diría también en la oración sacerdotal a otros, que estén unidos unos a otros, que sean unos con otros, así como tú y yo somos uno, diría el Padre haciendo la oración sacerdotal. Cristo en San Juan 17. Ahora, aquí lo que llama la atención es que el mismo apóstol dice, Dios les ha enseñado a ustedes a amarse unos a otros. Dios nos ha enseñado a amarnos a nosotros. Y quiero que vayamos a primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera Juan 4, 7. Escrito está, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Me encanta cómo Juan aquí refleja lo que es el amor. Y cuando hacíamos el estudio de Corintios, me acuerdo, decíamos, llegando a Corintios 13, ¿qué es el amor? Y alguien decía, hermano, el amor, como la respuesta fácil, es un sentimiento. Pero el texto de Tesalonicenses dice que Dios nos ha enseñado eso. Y creo que este texto de Juan lo aclara todo. ¿Por qué? Porque dice, mira, antes de que tú empieces a amar a otro, pero antes veremos, ¿qué es amar? Amar no es un sentimiento, como alguien ya comúnmente lo sabemos, que es un sentimiento bonito, hermoso. No, amar es una decisión que hacemos. Una decisión de estar en los momentos buenos o malos, sin medida, soportando todo. El amor no es condicional. El amor que nos va a hablar ahora aquí no es condicional. No es que tiene una condición. Si haces esto, te amo más. Si no haces esto, te amo menos. No. Mira, alguien puede decir, pero hermano, a ver, como dijo a algún predicador, ¿no? Estar con los creyentes, dijo él, estar con los creyentes en el cielo, eso será hermoso, pero estar acá con los creyentes en esta tierra, eso es otra cosa, ¿no? Porque dentro de nosotros, estando en este mundo como creyentes, aún estamos en un proceso de santificación y uno puede estar viviendo su proceso y alguien dirá, pero me cuesta amar a mi hermano o una esposa dentro de la familia, me cuesta amar a mi esposo, a mi esposa, porque a veces él no es creyente o no creo, no tiene este ánimo. Y a veces va a pasar eso. Tú que estás congregando en una congregación, o tal vez tú dentro de tu entorno familiar, la palabra nos está mandando claramente, amémonos unos a otros, no paguemos mal, por nada estéis afanosos, no nos agraviemos unos con otros. Pero tú puedes decir, pero tú dices eso, pero ¿cómo si mi esposo es así, me trata así, o mi esposa es así, mi hijo es así, me responde así? ¿Cómo yo puedo amar a una persona que constantemente está haciendo que yo como que no sienta amor, sino que sienta a veces ira, enojo? Y a veces pasa eso dentro de la congregación también local. Tenemos hermanos a veces que a veces no quieren madurar, no quieren congregar, hermanos que están faltando constantemente, no quieren aportar al evangelio y uno como que se siente enojado y dice, ¿qué está pasando aquí? Pero el texto dice, ámense unos a otros. El fuerte ame al débil, edifíquense unos a otros y nos va a dar la clave. ¿Cuál es la clave? Nadie que dice amar a Dios puede aborrecer a su hermano. Aquel que ha conocido a Dios
ama a su hermano. Porque ¿cómo podemos amar a alguien que no hemos visto? Si no podemos amar a alguien que sí hemos visto. Entonces dice el texto ahí, Dios nos ama porque Dios es amor. Y escucha esto, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora la pregunta es, cuando Cristo estaba ya tomando la decisión de encarnarse, desde arriba, ¿qué vio? Dime tú, ¿qué vio desde arriba? ¿Vio a un Fernando siguiendo el Evangelio? ¿De a una hermana con tu nombre tal vez viviendo para el Señor? No, ¿qué vio? Pecado, corrupción, malicia, ira, contienda. Cristo hubiera dicho, yo no bajo, porque yo solamente veo pecado, veo egoísmo, veo esto, veo lo otro, veo transgresión, veo maldad, veo odio, veo orgullo, veo vanidad, y yo no voy a bajar por eso. Pero el texto dice que Él nos amó. Romanos 8 dice que aún estamos siendo enemigos y pecadores, Cristo mostró su amor viniendo a morir por nosotros, cuando éramos débiles, perdidos. Eso es amor, es una decisión que haces. Yo te voy a amar, no por lo que eres, diría Cristo, sino por lo que Él, dice el texto, Él nos amó primero. Entonces el amor no es condicional. Pablo está diciendo, Dios les enseñó ese amor. ¿Cómo les enseñó? Vean, Cristo. Cristo nos ama. ¿Merecemos ese amor? No lo merecemos. No merecemos que Dios nos ame sinceramente. No merecemos tanto amor. Porque ahí no hay pecado, hay orgullo, hay egoísmo, hay desánimo. Tú te levantas cada mañana y tú puedes pararte y decir, Señor, hoy día me debes amar. Qué buen hijo que soy o qué buena hija que soy. ¿De verdad puedes decir eso? No creo. Más al contrario, lo que yo me levanto cada mañana es decir, Señor, sé propicio a mi pecado. Gracias, porque tu amor no depende de mí, no depende de mis acciones. Tu amor depende de ti, porque tú eres amor. ¿Te das cuenta? Eso es como Dios nos enseña. No es que Dios dijo, a ver, como en un monte, como dando los 10 mandamientos a Moisés, una voz de Dios, a ver, les voy a dar una clase de lo que es amor. No, Dios nos enseñó, no solamente a los tesalonicenses, sino también a nosotros. ¿Cómo Cristo nos amó? A pesar de lo que somos. Por lo tanto, dice, tú que ves a tu hermano, que está desanimado, que no puedes soportar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, por tal o X razón. ¿Cómo Cristo a ti te amó cuando tú eras así? Sí, si a veces se enoja. ¿Y cómo Dios te amó a ti cuando tú tenías ira, tenías contienda, tenías orgullo, tenías vanagloria? ¿Cómo Él te amó? Él no miró y dijo, yo no voy a amar a Fernando porque es orgulloso, porque es vanidoso, no lo voy a amar. Él me amó a pesar de lo que soy. Y eso es lo que tengo que reflejar a los demás. Ese es el amor fraternal. Yo voy a amar al hermano porque, porque yo primeramente he recibido el amor de Cristo. Yo voy a dar lo que Cristo me dio a mí, ese amor puro de gracia. Por eso Pablo en Efesios diría, y crezcan más en el amor que excede todo conocimiento. Si yo le pregunto a Pablo, Pablo, ¿tú entiendes el amor de Cristo? Yo no lo entiendo. Tampoco lo entiendo yo. Pablo diría, este es un amor que excede mi conocimiento, todo conocimiento. Grande es el misterio de la piedad. Yo te pregunto a ti que estás ahí escuchando, ¿entiendes el amor de Dios? Si tú lees Efesios, Colosenses y Efesios, Filipenses y Colosenses, Pablo va a rogar, orar. Yo quiero que entienda, yo ruego porque conozcan a Dios y conozcan su amor. Hoy la gente o creyentes, creyentes cristianos, más le dan importancia a la marca, a lo que está pasando, a ver las noticias. Tú tienes constantemente que meditar en ese amor que excede todo conocimiento y quiero que lo veamos en Efesios cuando él dice, mira, eh, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, escucha esto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos hermanos en Cristo Jesús, cuál sea, escucha esto, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer
el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sepáis, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y es como Dios nos ha enseñado. Él nos ha dado la muestra más clara del amor, su Hijo Jesucristo. Así que tú no digas, es que yo no puedo amar a ese hermano, es que yo no puedo amar. ¿Cómo Dios te amó a ti? ¿Cómo Dios aún te ama siendo lo que tú eres? Practiquemos el amor fraternal también nosotros. Hemos sido enseñados por Dios también. Dios nos amó y nos sigue amando, aunque somos infieles. Ese es el amor que excede todo conocimiento. Y hay momentos, hermanos, en que yo me posto en mi habitación y digo, Señor, no sé cómo me amas. No merezco tanto amor, porque fallo, porque me equivoco, porque me desanimo, porque muchas veces quiero rendirme, Señor. Pero gracias a Dios que ese amor incomprensible es también el que nos levanta. Nosotros podemos dar ese amor a los demás porque hemos recibido ese amor de Cristo. ¿Ya? Pues ahí dice eso. Han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis, ahí está, más crezcan en ese amor, más y más, ámense unos a otros, porque amándose unos a otros están dando de cuenta que Dios está haciendo, está derramando su gracia en ustedes, y están entendiendo más, están siendo más llenos de ese amor de Dios. 11, y que procuréis tener, este es un mandamiento por si acaso, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos en la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzgáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad, lo que les decía al principio, de las deudas, de depender de otros, no. Confiemos solamente en Dios. Ahí quiero cerrar con el texto que a veces va a conectar esto con la segunda carta, pero antes el texto ahí nos dice, mira, procuréis tener tranquilidad, procuréis tener tranquilidad, esa paz, esa tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, o sea, en trabajar, en todo lo que nos dediquemos, ¿ya? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, trabaje. ¿Cómo os mandó? Mira, va a hacer una mención eso Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no, para que nos imitasen. Pablo está diciendo, mira, en la segunda carta, donde va a ser un poco más explícito, diría, apártense de aquel hermano que quiera solamente depender de otros, y es más que no quiera trabajar. No, aquí Dios no es que nos llame a ser ociosos. Trabajemos, porque cada uno tiene familia, es una ordenanza también trabajar, es un mandamiento. No dejarnos de ocupar. Pablo diría en Timoteo, el hombre que no provee para su familia está haciendo quedar mal el evangelio. Cada persona dentro de la vida que nos ha tocado vivir en nuestros contextos, teniendo hijos o no, siendo solteros, jóvenes, cada uno tiene una vida, ocúpese de la misma. No dependamos de otros también. Ahora, aquel que diga, no trabajo, que quiere hacerlo diferente, porque estaba pasando lo siguiente, para entrar en el contexto de 2 Tesalonicenses, muchos hermanos se habían levantado y estaban diciendo que Cristo viene pronto. Cristo viene, Cristo viene. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Dejen de trabajar, ya no amontonen, ya. Cristo viene, está a la vueltita, como a una semana, 2 semanas. Y eso estaban proclamando, se estaba extendiendo ese mensaje.
Eso lo vamos a ver en la segunda carta de Tesalonicenses. Y Pablo está exhortando ahí, no os dejen mover. Y ahí es cuando Pablo va a decir, no os dejen mover por carta, ni por enseñanza, ni por hombre, ni por maestro, no. Ustedes saben que antes de que venga este día, el día del Señor, la segunda venida, ¿qué va a pasar? Vendrá el inicuo, el hijo del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo está desmintiendo esto. Cualquier persona que se levante, ya estamos cerca, ya estamos cerca. ¿Qué está promoviendo? En este caso en Tesalonicenses, ¿ya para qué van a trabajar? ¿Ya para qué van a estudiar? ¿Ya para qué van a hacer eso? Cristo está viniendo y dice, dejan de trabajar, están de ociosos. Y Pablo está exhortando eso no se hace. Ni nosotros, dijo el Pablo, y nosotros que estamos en el ministerio, predicando con ustedes, o a ustedes, podríamos nosotros aprovecharnos de eso, sí, porque somos apóstoles. Pero ahí dice, nosotros no hicimos eso, más al contrario, trabajamos, lo había dicho ya en el capítulo 2, trabajamos día y noche, ¿para qué? Para no ser gravosos a ustedes, sino para que vean eso también, que nosotros y las cumplimos. ¿Cuál? Trabajamos y nos ocupamos de nosotros mismos. Mira lo que dice más adelante. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a vosotros un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, la ordenanza. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, tampoco coma. Ahí está, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, buscando eh, aprovecharse de los demás. Y lo que Pablo está hablando también en la carta en Tesalonicenses, ¿no ve? No sean gravosos a nadie, ocúpense de cada uno, estén tranquilos, de una manera honrada, vivan, a fin de que, a fin de que os conduzcáis honradamente a los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Ya? Entonces el trabajo es muy importante. Una vez me acuerdo, hermanos, que a veces somos tan, no sé cómo decirlo, somos tan, a veces tan victimizados, nos hacemos tanto a las víctimas, porque a veces yo escuchaba una vez que un hermano, yo estaba visitando una congregación, y me acuerdo que este hermano sale, perdón, los hermanos ya la habían conocido, yo no lo conocía, ¿no? Yo estaba visitando la iglesia por primera vez, estaba yendo a predicar, y él sale y dice, mira, ustedes creo que ya era miembro de la iglesia, y dice, era ya una persona de la tercera edad, y dice, hermanos, así, el domingo, y yo, eh, y él decía, esto que me llamó la atención, decía, a veces tengo problemas con mis hijos, decía, porque mis hijos tienen sus casas, y yo no tengo, decía, yo no tengo, y a veces no sé dónde ir porque no quiero ir ni con mis hijos porque puedo causar problemas, dice, no, el hermano, y era un hermano de la tercera edad. Y él dice, bueno, yo no tengo casa, no tengo nada. A veces, como que culpamos a Dios, ¿no? A veces, hermano, tienes que entender algo. A veces no tenemos o no tenemos algo, tal vez para vivir o para un hogar. Es que a veces no trabajamos. Yo me ponía a pensar, ¿será que Dios quiere así? Yo puedo pensar de una persona, un pastor, un siervo que se desvive por la palabra 20, 30 años, toda su vida ha sido predicar la palabra, que se desviva por eso. Pero alguien que diga, no, hermano, yo creo que Dios lo haya querido así. Y yo me ponía a pensar, pero a veces culpamos a Dios incluso hasta por no tener bienes. Y es que cada vida, a veces, Dios mismo está hablando, cada uno que trabaje y tenga, ocúpese de lo suyo, ocúpese de su familia, ocúpese de su vida. También para nosotros es tener un hogar, tener un techo, no es malo eso. Es una ordenanza, también algo que necesitamos y Dios lo sabe eso y trabajamos también por eso. No es que esperamos que oremos y Dios nos caiga las cosas del cielo, ¿no? Hay que trabajar por eso y conducirnos de una manera digna y santamente, ¿sí o no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos pensando y cómo estamos dando a Dios. Dios que haya querido, Dios haya sido así. No, a veces nosotros mismos nos buscamos nuestras vidas, tomamos malas decisiones y no es estar culpando a Dios. No culpemos a Dios por todos o no nos eh, victimicemos. Decir, no, Dios haya querido así, ¿para qué? No, pensemos muy bien. Dios aquí está diciendo, trabajen, vivan, no sean de fastidio para otros, vivan correctamente.
No es malo desear una casa, desear un bien, no es malo, porque es una necesidad para nuestra familia, es una necesidad, pero háganlo correctamente y con los propósitos correctos. A eso es lo que me voy. Entonces, finalizamos con el versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis ahí esta necesidad de nada. Ahí estando en el contexto del trabajo, del negocio, sus trabajos, ocúpense para que puedan manejarse. Esa palabra es linda, ¿no? Honradamente, sin nada que decir esto lo he conseguido al mal, sin nada de eso. Entonces, hay mucho que hablar acerca de esto, pero Pablo va a saltar a otro tema y vamos a entrar a los versículos más importantes la siguiente semana, que es el versículo 13 hasta el versículo 18, que nos va a hablar de la venida del Señor, pero más Pablo va a colocar la vista en el arrebatamiento o en el traslapo de la iglesia, en el momento cuando la trompeta, cómo conducirse en el Señor, cómo conducirse en el Señor en esta vida. Entonces, hay ordenanza, hay mandamientos que debemos cumplir. El Apocalipsis se daría con el siguiente texto en el capítulo 22. Y él vive porque su galardón con él. Así que el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, practique más la justicia. Y eso es lo que la Biblia nos está mandando a nosotros, a querer más la voluntad de Dios. Hermanos, cuando pensamos en la venida de Cristo, tiene que más, no días, horas, pero cuando Cristo nos deja las profecías o su segunda venida tan clara, Él volverá. Eso nos tiene que llamar a nosotros a la santificación, a la purificación, y lo vamos a ver la siguiente semana. Dios nos entregó o nos preguntemos cuándo, cómo, qué hay que hacer, no. Es para que eso afecte nuestras vidas, sabiendo qué cosa, que el arrebatamiento o la segunda venida o la venida de Cristo en sí es inminente, Él vendrá. Pablo diría en Romanos, si me equivoco, sabiendo todo esto, despierten, despierten, abran los ojos, dejen ese sueño porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada ya, diría Pablo. Por eso, hermanos, la segunda venida de Cristo siempre nos va a animar a nosotros a vivir una manera, a tener una vida pura, a una purificación, a una santificación, a vivir piadosamente y honradamente. No te dejes influenciar por los demás. Si no me equivoco, un salmo diría, de Josafat, si no me equivoco, él tenía envidia de los de afuera. ¿Se acuerdan de ese salmo? No me acuerdo ahorita el capítulo, pero él tenía envidia. Señor, ¿por qué prosperan estos? Mira los que hacen maldad, los que no te conocen, los que no te honran, los que no te oran, hacen mal y prosperan. No te alaban como tú mereces y los veo ahí, prosperan. Y él sentía celos, ¿por qué ellos prosperan? ¿Por qué los malos prosperan? Y a veces nosotros estamos así, a veces sin eso, sin esa prosperidad, pero más adelante ya Josafat entendería, ¿no? Oh, Señor, pero ¿por qué voy a tener envidia? Si ellos tienen riqueza, lo que tienen acá, pero yo te tengo a ti. Más vale tenerte a ti que mirar los de los demás. Y es lo que tenemos que hacer. En este mundo, vivamos una sola cosa, viendo una cosa, como diría Pablo, mirando las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, más las cosas que no se ven son eternas. Y pensando eso, vamos a vivir de una manera santa y piadosa. Es momento de examinarnos y de ver cómo estamos viviendo a la luz del regreso de Cristo. Hermanos, les animo a que podamos vivir para Cristo y entender, no esperar. Cristo está ahí contigo, viéndote cómo estás viviendo tu vida. Vive como para el Señor. Ya las reglas están dadas. Nos toca cumplir la ordenanza de Dios. Y si decimos amar a Dios, esto lo vamos a cumplir no por obligación, sino por amor. Porque amamos a Dios, vamos a conducirnos como la luz y la sal de este mundo. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer para mí poder estar
compartir este tema, del tema número 9, que nos habla de la venida del Señor, que nos anima a una vida pura, una vida santa, ¿no? Entonces Pablo cierra con todo esto y quiero hacer también una oración juntamente con ustedes para podernos ayudar. Yo sé que muchos nos está faltando eso, lo práctico, lo vivencial, nos falta mucho. Sabemos las ordenanzas, entendemos bien, pero llevarlo a la práctica es lo difícil y lo sé. Pero recuerda lo que hemos dicho la primera parte. Tenemos al Espíritu Santo y Dios nos ha equipado para cumplir todo lo que Dios designa, que la santificación, más no la inmundicia. Así que inclina tu rostro en reverencia al Señor. Permítanme orar por ustedes y para que Dios nos pueda ayudar también a cumplir sus ordenanzas. Bendito Padre, bendito Señor. Verdaderamente tu palabra es un martillo que golpea nuestras vidas y nos moldea a tu imagen, a la imagen de tu Hijo. Señor, cuando un escultor aquí quiere hacer una obra de arte, toma una roca y utiliza el martillo y el cincel y golpea la roca para darle la forma de una escultura. Y tú como el escultor celestial nos estás tomando a nosotros, que somos como una roca a veces duras, difíciles de cambiar, de vivir. Pero yo te pido, si la roca hablaría y esta roca está hablándote a ti, que utilices tu martillo y tu cincel y vayas quitando de nuestras vidas todo lo que no se parece a ti, todo lo que no se conforma a tu voluntad. Señor, una vez más nos sometemos a ti y a tu voluntad. Tú sabes que nuestras fuerzas no podemos. Tú sabes que con nuestra voluntad es imposible. Y es por eso que apelamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que podamos conducirnos digna, honradamente, para testimonio a los demás. Y lo más importante es para agradarte a ti, Señor. Permítenos ser cristianos, creyentes, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Orad sin cesar, dar gracias a Dios, a ti por todo, apartarnos de lo malo. Son cosas que a veces no hacemos y por eso te pedimos perdón. Pero el texto nos dice, tu palabra nos dice que busquemos más y más. Y es por eso que cada año que pasa, Señor, queremos parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque al no cumplir estos mandamientos, no solamente, no solamente, Señor, hacemos vituperar el Evangelio, sino que te rechazamos a ti mismo. Perdónanos, Señor, y te pido que este año sea un año de cambios, de tranquilidad, de decisiones, Señor, para podernos comportar y conducir en este mundo perdido, cambiante, errante, Señor, lleno de pecado, con malicia, con una juventud corrompida, viviendo, Señor, en un sistema tan corrupto que constantemente nos está instando a pecar, a pensar mal, al hablar mal. Señor, tú sabes cómo es este mundo. Tú sabes, Señor, en el mundo en el que estamos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a recordar en quién estamos.
y quiénes somos, porque muchas veces lo olvidamos y flaqueamos. Señor, ayúdanos para poder mejorar para ti. Y podemos ser en este mundo hasta el día que tú nos permitas tener esta vida, podamos ser y cumplir nuestra función de ser la luz y la sal de este mundo. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en la cruz por nosotros, enviando a tu Hijo para, número uno, crucificar los deseos de nuestra vieja naturaleza, y número dos, darnos de tu Espíritu Santo para poder guiarnos hacia la santidad y hacia la conducta en temor hacia ti. Gracias por eso, Señor. Sin ti no lo podríamos hacer. Separados de ti, nada somos y nada podemos hacer. Gracias porque estamos en ti y es una esperanza saber que tú vuelves. Y ahora, Señor, sabiendo eso, que tú vuelves, que estás a las puertas, Señor, podamos nosotros limpiarnos y despojarnos de todo peso de pecado. Gracias, Señor, por hacernos entender esta verdad. Oramos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén, amén, amén. Amén.